presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Y ahora es tiempo del informe de esta jornada. Día Mundial de los Humedales, Julieta, adelante. Es verdad. Y un día que viene con muchas noticias no necesariamente buenas para las personas que habitan los humedales en nuestro país. Estos ecosistemas tan importantes para la tierra y tan importantes en particular para nuestro país, y que en un momento de déficit hídrico, escuchábamos hace minutos nada más las consecuencias que tiene la sequía en nuestro país. Los humedales son fundamentales para evitar algunas de las consecuencias más graves de este momento que estamos viviendo, pero además son ecosistemas que tienen que ver con nuestra flora y con nuestra fauna de manera muy íntima, nos protegen en diversos sentidos. Es por eso que hoy estuvimos visitando la zona de los humedales de Santa Lucía, porque una de las partes, es un predio bastante amplio, estuvimos visitando una de las partes de este humedal, porque hay noticias desde ese lugar y los vecinos están sumamente preocupados. Hace 30 minutos más o menos se enteraron de una resolución que se aprobó el 26 de enero, una resolución que firmó el presidente de la República, que aún no tiene número, que determina la expropiación de padrones para generar la ampliación del anillo perimetral de la ruta 102 y conectarla entre la ruta 1 y la ruta número 5. Y esto pasaría, además de por encima de estos predios que van a ser expropiados, por parte del humedal de Santa Lucía, en la parte que se conecta, por ejemplo, con el Parque Lecoq. Hoy estuvimos allí, como les decíamos, y los vecinos de la zona nos estuvieron mencionando la importancia que tiene en ese terreno en particular estos humedales. Nos decían que sirven para el abastecimiento de agua de la zona, que tienen mucho que ver con la vida productiva del Montevideo rural del oeste. Estos humedales son fundamentales para la producción nacional y para el movimiento de la vida del trabajo del productor rural en esa zona. Además, ayuda a absorber contaminantes de la zona. Los humedales tienen esa función, evitan las cianobacterias y también evitan las inundaciones. Ahora estamos en un problema con la sequía, pero recordemos que nuestro país también tiene problemas con las inundaciones. Entonces, estos lugares fundamentales no solamente tienen que ver con lo que sucede y la vida de esta zona, sino que también tienen funciones ambientales importantísimas. Hoy estuvimos, como les decíamos, allí recorriendo y estuvimos hablando con vecinos de la zona que están mostrando su preocupación por este proyecto. Antes de que supieran de esta resolución, estuvimos hablando con ellos. Vamos a escuchar ahora a Mauricio Guichón explicar cuáles fueron los primeros pasos que tomaron una vez que se enteraron de esto. Nosotros, cuando nos enteramos de este proyecto, nuestra mirada fue en una primera instancia como local. Fue como, bueno, es un lugar que es una reserva, es área protegida, humedales. En un momento fue prioritario conservar esto, se hizo en el año 2015 y la firmó el presidente Mujica en su momento, como área protegida. O sea, alguien consideró que este lugar tenía que protegerse. Cuando nos enteramos de que van a intervenir este proyecto, esta continuación de la Ruta 102 que va a ir de la 5 a la 1, dijimos, pucha, ¿qué pasó entre aquella prioridad del año 2015, que era proteger este lugar, hoy a la prioridad de decir, no, es hoy clave hacer una ruta que comunique la Ruta 1 con la Ruta 5? Entonces empezamos como a ver por qué realmente, si era realmente necesario. Lo que entendemos es que va a, de alguna forma, conectar la Ruta 5 con la Ruta 1, ganando unos 4 kilómetros. Y de alguna forma ahorrando combustible, conectando camiones para que, es real, pasan por caminos vecinales hoy, pero realmente tiene una afectación que nosotros lo desconocíamos. Bueno, acaba de decir que desconocían el impacto de este proyecto. ¿Cómo se enteraron de que iba a suceder? Bueno, sorprendentemente se enteraron por rumores que estaban en la zona y además porque empezaron a ver la presencia de camiones institucionales que estaban en esa zona, e incluso le comentaron a algunos vecinos de esa zona que iban a expropiar sus hogares. No había comunicación oficial. De hecho, esta resolución, como les mencionaba, recién se enteraron, que es del 26 de enero, recién se enteraron hace unos minutos, no tenían conocimiento de esto. Fueron ellos quienes empezaron a preguntarle a las autoridades locales, a concejales, al alcalde de
esta zona a ver si tenían información. Todo el mundo decía que no había información al respecto, todo era lo que habían escuchado, algunas brevísimas declaraciones en prensa con respecto a este proyecto, alguna cuestión que se había dicho incluso en la página de Presidencia, pero nada oficial, nadie que fuera a comunicarle directamente a los vecinos, y fueron ellos que decidieron organizarse de manera autoconvocada para empezar a trabajar este tema. Vamos ahora a mostrarles en pantalla a qué nos estamos refiriendo, de qué hablamos cuando hablamos de esta zona. Es lo que estamos viendo aquí en nuestras espaldas. La zona amplia de intervención de esta ruta es más allá de lo que estamos viendo aquí, pero esta es la zona que estuvimos visitando hoy con el equipo de MBD Noticias para conocer exactamente en un día como hoy, el día justamente de los humedales, cómo era esta zona. Y lo que vamos a ver ahora es aquí donde están los humedales, cómo va a atravesar un segmento solamente, esto es solamente un segmento de la ampliación de la ruta 102. Pasa por la puerta del Parque Lecoq, con todo lo que eso significa, y atraviesa una zona que hoy estuvimos por esta zona de aquí, que tiene una presencia importante de fauna y de flora asociada al ecosistema de los humedales. Además, este sería uno, pero hay otros por otras zonas, también habría intercambiadores. Todo esto modifica ampliamente la zona, la convivencia, lo que sucede, como decíamos anteriormente, con la vegetación, con la flora, con la fauna autóctona de la zona, y modifica también lo que sucede entre los barrios. Habiendo visto esto, vamos a compartir nuevamente otra parte de la entrevista con Mauricio Guichón, explicando en particular cuáles son los pasos en términos organizativos que tomaron y qué es lo que están solicitando. El día de ayer, justamente en Club Leones, vino la gente de la Intendencia, que fueron los primeros que se acercaron. Fue la primera información oficial después de meses. Y bueno, nos comenta en este caso de que bueno, ellos están revisando esta información, que no es algo de la Intendencia, sino que es algo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y realmente vemos como que hay una pasividad enorme que hoy por hoy debería de ambiente de pronunciarse. No sabemos cuál es hoy por hoy la determinación que va a haber, y realmente hay que tomar medidas muy serias y ser muy claros. Si hoy encontramos que la Intendencia se llama y tiene un eslogan que dice Montevideo más verde, realmente, que seamos realmente Montevideo más verde, vamos a sostener eso y realmente sostener ese eslogan que hoy tiene la Intendencia con hechos. Eso para nosotros es sumamente importante y es un mensaje para la población. ¿Y qué dice a propósito de esto que escuchábamos? Un documento elaborado por quienes viven en esa zona. Es decir, ellos no tenían una organización previa para esta reunión con la Intendencia, que como escuchábamos recién fueron los primeros que se acercaron. Elaboraron un documento en el que evalúan algunas ventajas, muy pocas, les diría, al entender, de vecinos y vecinas de este proyecto, y también desventajas en 3 diversos puntos. Primero, el ambiental, las desventajas ambientales. Tiene que ver con lo que mencionábamos antes y con los beneficios que tiene los humedales. La fuga de animales del Lecoq puede generar siniestros, puede generar el asesinato de animales, también la disminución de uno de los pulmones verdes de Montevideo más importantes, y también el aislamiento de fauna autóctona. Va a ser algo que parta y divida algo fundamental de la zona, y también la contaminación por emisión de gases. Otra cuestión que también señalan de esta zona tiene que ver con los impactos socioeconómicos. Esta es una zona donde, como decíamos al principio, hay un desarrollo rural productivo importante, y lo que señalan es que hay viviendas afectadas directamente, familias afectadas directamente por esta modificación, también poblaciones aisladas. El barrio Paurú junto con Santiago Vázquez se van a ver divididos, barrios que hoy en día están unidos en términos no solamente físicos, sino también de cómo funciona la zona. Y también, e importantísimo, es que existe en esta zona que estábamos viendo recién, en esos poquísimos cientos de metros que estábamos observando recién, existe un centro CAIF en esta zona que está dentro de aldeas infantiles. Esto no es algo menor a tener en cuenta. Esta ampliación de la ruta pasaría muy cerca de este centro CAIF, y esta es una preocupación de vecinos y vecinas de la zona. Además, muy cerca de aquí también hay, como decíamos antes, una cuestión de desarrollo productivo importante, y por eso también señalaron las diferencias o las desventajas que tendría en ese sentido. Dicen que va a disminuir la producción agrícola. Esto tiene un
un impacto económico, no solamente de la producción de quienes viven allí, sino del acceso a alimentos. También hay un proyecto de un tranvía que conectaría el Parque Lecoq, que pasa por encima de lo que hoy es esta ampliación de la ruta, un proyecto que ya está aprobado y principalmente hay muchísima preocupación porque por esa zona hay un gasoducto en nivel subterráneo que iría por abajo de donde está trazada hoy esta ampliación y tiene muchísimo riesgo y muchísima preocupación de los vecinos y vecinas por este gasoducto y qué puede llegar a ocurrir con esta modificación. Ya ven que el tema es amplísimo. Vamos ahora a escuchar el último testimonio que tiene que ver con una de las vecinas también de esta zona, Lucía Pereira, que expresa y nos comenta cuáles son sus preocupaciones y cuál es la organización que van a tener de ahora en más. Primero decidimos escuchar todas las opiniones, ver la diversidad de realidades que tiene la gente. Hay gente que va a perder el techo, son más de 50 familias que van a quedar sin hogar en uno solo de los padrones que va a estar por el trazado de la ruta. Por otro lado, hay gente como yo, por ejemplo, que vengo acá porque me gusta este lugar, porque hay tranquilidad. Hay otra gente que decide hacer su vida acá, trabajar en la tierra, trabajar en la pesca, por ejemplo. Y bueno, tenemos que escuchar todas esas realidades. Recopilamos la información, hicimos ese informe de esa reunión anterior. Y lo que seguimos viendo es seguir sumando gente, comunicarnos, hacer un llamado a la gente a que se acerque, a que venga, interactúe, que plantee sus dudas, ¿ah? Porque nosotros también estamos confundidos. Existe información, es real, pero no es suficiente, es escasa. La gente necesita que alguien venga y le diga esto es así, asá, y que pronto se vea de si se hace o no se hace. Esa incertidumbre, esa forma de acelerar las cosas a la gente le hace muy mal. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historia, mercado